Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula educativa del día de hoy sobre los cuentos de amor, locura y muerte del escritor Horacio Quiroga. Mi nombre es Fernanda Urrea Toledo. Antes de empezar, los invito y las invito a seguirnos por nuestros canales digitales: Instagram, Bibliocra Superior; YouTube, Centro Lector Colegio Superior del Maipo; y nuestro fanpage, Bibliocra Superior. Bien. Objetivos de la cápsula del día de hoy. O sea, ¿qué aprenderemos hoy? Conoceremos la biografía y contexto histórico en el cual escribe Horacio Quiroga. También nos familiarizaremos un poco con la obra Cuentos de amor, locura y muerte, y reflexionaremos en conjunto en torno a el cuento El almohadón de plumas. Bien. Respecto a Horacio Quiroga, ¿habían escuchado alguna vez de Horacio Quiroga? ¿Les parece un escritor conocido? ¿Lo habían a lo mejor leído en otros niveles? Bien, él nace en Salto, que es un lugar que existe en Uruguay, en 1878. Se ha dicho en la bibliografía que yo consulté, que es un escritor de la frontera. ¿Qué quiere decir esto? Que, como veremos en su biografía, usualmente se mueve entre Uruguay y Argentina. Vive en los dos países. De ahí que se le conoce como el escritor de la frontera, y también por otras cosas más, por ejemplo, frontera entre la civilización y la barbarie, la civilización de la ciudad, como puede ser Buenos Aires, y la barbarie de la selva, ¿ya? Todo esto en contexto, ya en ese contexto de esos años, no en la actualidad. Bien, su padre era argentino y su madre uruguaya. Su madre se llama Pastora Forteza y su padre Prudencio Quiroga. De hecho, su padre era descendiente de Facundo Quiroga, un político y militar gobernador argentino durante el siglo XIX. Y bueno, durante toda su vida vive entre Argentina y Uruguay, como les había comentado. Al regresar, vive gran parte de su vida en Latinoamérica, pero tiene un momento en el cual se va a París. En 1900, él viaja a París con muchos escritores de la época. Por ejemplo, un caso chileno, Vicente Huidobro. Él también viaja a París porque era, digamos, la capital de las artes, de la lectura, de la escritura, de la escultura, de la pintura, etcétera, ¿ya? Y también la cuna de lo que más tarde van a ser las vanguardias. Por lo tanto, viajar a París para, digamos, hombres y mujeres de clase acomodada, porque Quiroga nació en un seno acomodado, era parte de un ritual de formación, si lo queremos decir de esa manera. Bien, y al regresar de París, donde conoce, por cierto, a Rubén Darío, como a muchas otras personas, regresa y se establece en Montevideo para formar el primer cenáculo modernista. Durante su vida también se interesa por la fotografía, por el ciclismo, la literatura. Y bien, quiero puntualizar precisamente este último apartado que dice que se establece Montevideo para formar el primer cenáculo modernista. Los cenáculos, de acuerdo a la investigación realizada para esta cápsula, son unas especies de microinstituciones, entre comillas, que son también, digamos, la antesala a las tertulias literarias, ¿ya? Digamos, el cenáculo es un grupo de personas que se juntan en lugares establecidos en cada ciudad, ¿no? Y conversan respecto a las estéticas del modernismo. El modernismo es una corriente artística, literaria, principalmente, pero también tiene otras vertientes, poéticas, por ejemplo, en donde se conversa, se aprende y se crea en conjunto, ¿ya? Cuando hablamos de esto, el cenáculo, ¿ya? Cuando hablemos de
el cenáculo se refiere a esto, a que se juntaban personas a conversar sobre las estéticas del modernismo y de ahí salían muchas ideas, ¿ya? Bien. Bueno, hay que mencionar que respecto de la investigación que se ha realizado para esta cápsula, hay un tema, un motivo que se repite constantemente en la biografía de Horacio Quiroga, y es que su vida está marcada por la tragedia, y más allá también vamos a ver que está marcada por la muerte, ¿ya? Dentro también de la bibliografía consultada se ha dicho muchas veces que Horacio Quiroga es de alguna manera el equivalente a Edgar Allan Poe, ¿ya? Si no han visto la cápsula de Edgar Allan Poe, se las recomiendo, que está en nuestro canal de YouTube, Centro Lector Colegio Superior del Maipo. Y ahí se van a dar cuenta, si ven esta cápsula y la de Edgar Allan Poe, que se parecen mucho sus vidas, ¿ya? Por ejemplo, su padrastro, hablemos un poco por qué su vida es trágica. Primero, su padre muere, en primer lugar. Su padre muere cuando él tiene 6 meses de vida. Después, su padrastro, se suicida, ¿ya? En 1902, Horacio Quiroga mata accidentalmente a uno de sus íntimos amigos mientras revisaba el arma. Eso lo voy a contar un poquito más adelante, ¿ya? También sus hermanos mueren a causa de tifoidea. ¿Qué es tifoidea? Es una infección bacteriana que puede provocar fiebre, vómitos y que puede ser mortal, ¿ya? Cuando claramente no se trata como corresponde, probablemente es causada por una bacteria llamada Salmonella typhi, ¿ya? Entonces, sus hermanos mueren a causa de una bacteria. Mata a su amigo en 1902 y esto es bastante trágico, que no tengo otra, trágico y horroroso, como vamos a ver también en los cuentos o sea, van a ver ustedes cuando lean los cuentos de amor, locura y muerte. Bien, bueno, ¿en qué contexto mata accidentalmente a uno de sus amigos? Bueno, su amigo se llamaba Federico Ferrando y él escribía en esos años en periódicos, ¿ya? Y tenía a un adversario que lo criticaba, ¿ya? Que se llamaba Germán Papini y Sass. Bueno, este último, Sass, así se llamaba, se lo juro, fue un escritor, crítico literario, que acusó al mejor amigo de Quiroga de ladrón, ¿ya? Entonces, esto generó un gran problema, ¿no? Y el amigo de Quiroga lo reta a duelo. Ya en esos años estamos hablando de principios del siglo XX, sí, principios del siglo XX, 1902, la honra era muy importante, ¿ya? Hoy en día bastaría a lo mejor con hacer una funa en redes sociales y deshonrar al adversario. Pero en esos años específicamente se batían a duelo. Y si lo han visto en las películas, era cuando, claro, iban con el arma, contaban 3 pasos, daban vuelta y disparaban, ¿ya? Pero bueno, ese era el contexto, ¿ya? Histórico, social, cultural. Bien, eh, bien, para que esta arma y este duelo fuera efectivo, tenía que haber una persona que certificara que las armas estaban buenas, ¿ya? Y en este contexto entra Quiroga, que era el mejor amigo del retador. Quiroga estaba revisando el arma y accidentalmente le dispara a su mejor amigo y lo mata. Bien, esta es es la primera parte de esta historia trágica. Ahora, a continuación, vamos a revisar una cita, ¿ya? Que es parte de la bibliografía consultada. La voy a leer. El autor de cuentos de amor, de locura y de muerte tuvo una vida marcada por la muerte y el suicidio. Solo por mencionar los hechos más dramáticos, su padre se mató accidentalmente con una escopeta cuando volvía del campo, justo frente a su esposa, quien portaba al pequeño Horacio.
2 meses aún en brazos. Su padrastro, el segundo marido de su madre, se suicidaría años después al comprender que no escaparía de la enfermedad que lo consumía, en el momento preciso en que el joven Quiroga, entonces de 18 años, entraba en la habitación. Su primera esposa se suicidó en un proceso que duró días de agonía, harta de lo que para ella era un encierro y para Quiroga el paraíso terrenal, la selva. Esto lo dice David Velázquez, que se encuentra en nuestra bibliografía en caso de que ustedes quieran ir al texto. Bien. Bien. Hay otra de las páginas consultadas en esta bibliografía que dice que Quiroga es el novio de la muerte, ¿ya? Y bueno, ¿por qué se dice que Quiroga es el novio de la muerte? Bueno, ya hemos visto la primera parte de su vida. Después pasa con sus parejas. Él tiene, según la bibliografía consultada, 2 esposas reconocidas. Por ejemplo, en febrero de 1915, su esposa decidió suicidarse tomando uno de los químicos que usaba para revelar fotografías. ¿Ya? Ella, después de que toma este químico, estuvo sufriendo durante 8 días antes de fallecer. Y quien la acompañó fue Horacio Quiroga. Y bueno, también podríamos hablar un poco sobre el mismo Quiroga, ¿ya? Quiroga se suicida también debido a que él padece un cáncer y lo lleva al hospital en donde se le da este diagnóstico y él sale a dar un paseo para conseguir cianuro, el cual va a ingerir y le va a dar después como resultado una muerte, ¿ya? A ver, ahora lo curioso es que después de que muere Horacio Quiroga, también mueren sus hijos, quienes también se suicidan. En 1938, Eglé, en 1952, Darío y María Elena en 1988. Es decir, que la vida de Horacio Quiroga es realmente trágica. Yo diría que mucho más trágica o tan trágica como la de Edgar Allan Poe. Bien. Obviamente, me encantaría decirles que la vida de los escritores no influye, pero sí influye. Y como vamos a ver en la obra cuentística de Horacio Quiroga, quien escribe más de 200 relatos, es uno de los cuentistas más prolíferos de la historia de la literatura latinoamericana, sobre todo en la época modernista, dentro del movimiento modernista y dentro del siglo XIX y XX, ¿ya? Él publica Cuentos de amor, locura y muerte en 1917. Estos cuentos previamente estuvieron publicados en revistas argentinas, ¿ya? Usualmente así se publicaba en esos años, en periódicos, en revistas, en el caso de la literatura francesa, en folletines. Folletines eran unas revistas especiales donde se publicaba, por ejemplo, una novela, cada semana se publicaba un capítulo, ¿ya? Era una forma de publicar desde esos años, ¿ya? Antes que existiera la industria editorial como la conocemos hoy. Bien, la primera publicación de 1917 consiste en 18 cuentos, 3 de los cuales se excluyeron de las ediciones posteriores por la voluntad del mismo autor. Ya, entonces vamos a tener generalmente 15 cuentos en la colección de cuentos de amor, de locura y de muerte. Bien, a ver, la temática de los cuentos, yo creo que el título lo dice, pero vamos a dar algunas otras impresiones. Bueno, tenemos los cuentos de amor, pero no siempre es un amor feliz, ¿ya? Cuando ustedes lo lean los cuentos en cuya temática está el amor, pregúntense, ¿cómo es ese amor? ¿Ya? ¿Qué tipo de amor nos está hablando ese cuento? ¿Ya? La vida en Misiones, que van a ser los cuentos en donde generalmente
podemos encontrar descripciones de selva, ¿ya? Y cuentos finalmente que están marcados por la muerte o finales horrorosos. Yo diría que ahí uno de mis favoritos es La miel silvestre, en los cuentos de muerte. Bien, estos cuentos también difieren en su extensión. Hay cuentos que son muy breves y son una obra de arte, como el que vamos a ver después, que es El almohadón de plumas. También el tipo de narrador no siempre es el mismo, el eje narrativo principal tampoco, el estilo cambia de acuerdo a los cuentos, y también esto se debe a que fueron escritos en diferentes estadios del desarrollo literario del escritor. Es decir, los cuentos que están en esta publicación fueron cuentos escritos en distintas épocas de la vida de Horacio Quiroga, de su obra, de su estilo, y también de su época creativa, ¿ya? Perfecto. Y bueno, vamos a hablar un poquito y brevemente, porque lo importante es que ustedes lean el cuento, sobre El almohadón de plumas. En mi opinión, es una obra maestra, ¿ya? Es un cuento breve, pero es un cuento conciso, está bien escrito, está bien configurado y lo mejor es el final, ¿ya? Bueno, este podría ser un ejemplo del amor trágico, ¿ya? Si lo queremos decir así. Narra la historia del matrimonio formado por Alicia y Jordán, que se verá perjudicado por un suceso extraordinario. No les puedo decir qué, porque no quiero hacer spoiler, pero probablemente ya lo saben. Ya, bien, algunos aspectos y sugerencias de lectura para que ustedes, cuando vayan al texto, se pregunten lo siguiente. Por ejemplo, marcas textuales, es decir, frases, oraciones, párrafos que describen el matrimonio y vínculo entre los protagonistas. ¿Cómo es esa relación? Es una relación cálida, cariñosa, fría, tímida, eh, dominante, por ejemplo, entre el hombre y la mujer o viceversa. Pregúntense eso cuando lean la obra. ¿Cómo está descrito el espacio en el que viven? Es decir, ¿cómo es la casa en la que ellos están, de acuerdo a lo que dice el narrador? Y finalmente, ¿cuál es el estado de salud de la protagonista? Y esta pregunta se vincula y conecta con la pregunta anterior, ¿ya? Hagan una conexión entre el espacio físico y emocional versus el estado de salud de la protagonista. ¿Hay alguna coherencia ahí? ¿Hay alguna consecuencia entre uno y otro? Bien. Y bueno, espero que disfruten su lectura. A continuación les voy a presentar algo de nuestra bibliografía. La página horacioquiroga.org es la Fundación Horacio Quiroga, y ahí van a encontrar disponible la vida y obra del autor, ¿ya? Hay algunas páginas que están, yo revisé, están debidamente, están verificadas respecto a los que nos presentan, básicamente sobre aspectos que pueden llamar la atención al lector respecto a la vida de Horacio Quiroga, su vida trágica y los aspectos que yo les comenté dentro de la biografía. Hay también en esta bibliografía citada una tesis de pregrado, que me parece que es de una universidad croata. Lo interesante es que está escrita en español, ¿ya? Y el lenguaje es muy ameno para quienes quieran profundizar más en Horacio Quiroga y en esta publicación de Cuentos de Amor y Locura y Muerte. Bueno, y finalmente también tenemos aquí respecto a la vida de Horacio Quiroga, Quiroga el novio de la muerte, Langosta Literaria, una página que me gustó mucho, que no solo, para quienes nos gusta la literatura, esa página es muy buena. Y bueno, y finalmente, solamente para consultar el concepto de cenáculo,
Aquí hay una publicación sobre literatura colombiana y que fue bastante interesante porque José Asunción Silva conecta mucho desde el modernismo con Quiroga y Rubén Darío, también ahí se hacen conexiones interesantes, pero básicamente esta última publicación fue para consultar a qué se refería el concepto de cenáculo, ¿ya? Bueno, espero que tengan una excelente semana y que disfruten los cuentos de amor, de locura y de muerte.